Ahora tengo la oportunidad de presentar a nuestro querido amigo, el maestro Gerardo Velasco Madrigal, desde la ciudad de Nuevo Laredo para el mundo. Así es. Nos va a platicar del capítulo 7 del TEMEC, Administración Aduanera y Facilitación del Comercio, un tema sin duda muy, muy importante, amigo. Muchas gracias. Bueno, pues adelante. Gracias, gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por la oportunidad del doctor Ravindrana con este evento. Pues a lo largo de todo el día que ha sido extensa, con expertos en diferentes temas, nos podemos dar cuenta la importancia que tiene este tipo de reuniones, sobre todo cuando hay pues otro país distinto al nuestro, que en este caso nosotros vinimos aquí a España y escuchamos a dos ponentes de España. Y así como decía uno de los ponentes españoles, de que el sistema armonizado es un lenguaje que es entendible en más de 200 países o en 200 países, el comercio exterior, si tú lo empiezas a analizar después de que escuchamos, por ejemplo, al señor Alejandro Arola, cuando platicaba del sistema aduanero español, te empiezas a dar cuenta que el comercio exterior también es un lenguaje universal. Hablamos muchos temas lo mismo, reglas de origen, valoración, Incoterms, hablamos de facilitación comercial, de procesos digitales, de control de aduanas. Entonces, escuchar de otros ponentes de otros países los mismos temas, entonces empezamos a comprender mucho mejor el comercio exterior que hacemos en nuestro país. Y tomando también la presentación de la maestra, cuando hablaba del FODA en las aduanas y de lo que decía mi amigo Héctor Arzola, de que volteáramos a ver a otros tratados, porque el 80% de nuestro intercambio comercial es con Estados Unidos, y espérate un poco a que la aduana de México se especialice, pues yo lo pudiera ver más como una amenaza, porque estamos dejando de ir oportunidades. ¿Oportunidades como qué? Viene el tema de la pandemia y hay una crisis de los contenedores a nivel mundial. Y lo que parecería ser que nos limita, que nuestro comercio sea 80% con Estados Unidos, pues resulta ser ahora una gran oportunidad, porque los mercados se contraen después de la pandemia. Estados Unidos pide ayuda, no lo dice de esa manera, pero pide ayuda en su guerra contra China, su guerra comercial, y entonces son oportunidades que México no debe dejar pasar. Esa relocalización de los centros de producción a los centros de consumo debería ser algo que aprovechar a nuestro país, pero no esperar a que la NAM y el SAT se pongan de acuerdo, porque esas oportunidades no esperan siempre. Pero todo esto lo podemos sacar en conclusión de las distintas y extraordinarias ponencias que me hicieron favor de anteceder antes del tema. Y quise hacer esta introducción porque parte de lo que yo estoy viendo, pues ya lo vio la maestra, ya lo vio mi amigo Arzola, y que era platicar México antes del GATT, México durante el GATT, cómo se convirtió en la OMC. Por eso me permití hablar de esta oportunidad que tiene nuestro país, de aprovechar que estamos a un lado del mayor centro de consumo y de lo que ya se dieron cuenta las empresas, que China ya no necesariamente es lo que más les conviene, sino tener a la mano los centros de producción, porque ¿de qué sirvió en pandemia que tuvieran mano de obra más barata en China si no podían llegar las materias primas? Entonces, y ahora con esa guerra comercial México-Estados Unidos, pues es una oportunidad que tenemos nosotros ahí, estar a un lado del centro de mayor consumo a nivel mundial. Pues bueno, México antes del GATT, ya lo habían dicho, es una política restrictiva, puros permisos. El plenipotenciario de México firma el protocolo de adhesión en 1986, lo ratifica el Senado por cuestiones constitucionales, publican la aprobación, porque primero lo aprueban y luego lo publican, y luego posteriormente viene el decreto. México entra en 1986 al GATT,
Y después, 1994, así como el maestro Arola nos decía que 1986 fue un año muy importante para España porque inicia la adhesión a la Comunidad Europea y tardan 5 años en convertirse formalmente en comunitarios. Para nuestro país 1994 fue un parteaguas. ¿Por qué? Porque entra en vigor el 1 de enero de 1994 el mayor tratado de libre comercio que tenía hasta ese entonces el mundo, que era el Telecán. Entonces, además, 1994 se culmina la ronda de Uruguay para que naciera lo que ahora conocemos como la Organización Mundial de Comercio. Y el plenipotenciario de México lo firma el 15 de abril de 94, lo ratifica en julio el Senado, publican la ratificación el 4 de agosto y hasta el 30 de diciembre de 1994 sale publicado el decreto promulgatorio del acta final o del acta de la ronda de Uruguay que consiguió o que vino a traer el nacimiento de la Organización Mundial de Comercio. Después, ¿cómo funciona la OMC o cuál es el propósito de la Organización Mundial de Comercio? Pues que las corrientes comerciales circulen con la máxima fluidez, previsibilidad y libertad posible. Esa es la función principal de la OMC, que el comercio se mueva rápido, pero tiene un contrapeso, que es la Organización Mundial de Aduanas, que dice no queremos perder el control de las mercancías. Y tiene mucho sentido, ¿no? Porque no solamente es recaudar, como ya lo han dicho varias veces, sino tiene que ver más con seguridad nacional, protección de la salud, de la flora, la fauna, etcétera, ¿no? Entonces hay un contrapeso. Por una parte, la Organización Mundial de Aduanas quiere que no se pierda el control y por otra parte, la Organización Mundial de Comercio quiere que fluyan de manera más rápida y por eso hay dos grandes figuras que nacieron en esos organismos. De la Organización Mundial de Comercio nace el Acuerdo de Facilitación Comercial, de la Organización Mundial de Aduanas sale el operador económico autorizado. Entonces, de esa forma, a través de los análisis de riesgos, podemos decir empresas certificadas que corran más rápidos, los que no son tan certificados y son mercancías sensibles, pues vamos poniéndole un frenito para que no invada nuestro país. ¿Cómo funciona esta OMC en su estructura? Tiene acuerdos multilaterales que son obligatorios para todos los que somos parte de la Organización Mundial de Comercio. Y dentro de sus anexos está el anexo 1A, el B, el C, el 2 y el 3. Y traigo esta relación de anexos porque el acuerdo de facilitación comercial lo incrusta en el anexo 1A y entonces significa que este acuerdo de facilitación comercial es vinculante para todos, es obligatorio atenderlo y llevarlo a cabo. Pero también hay acuerdos comerciales plurilaterales que están en el anexo 4, pero solamente son vinculantes para los países que lo están suscribiendo. Así es como se manejan los acuerdos que se gestan en la OMC. El acuerdo de facilitación comercial, acuérdense que todos los países tienen un representante en la OMC, es un plenipotenciario. Entonces, todos los representantes de los diferentes países forman las reuniones ministeriales que se deben de dar cada 2 años. La primera reunión ministerial que fue en Singapur de 1996, ya se empezaba a hablar de la facilitación del comercio porque decían que había muchos trámites obsoletos, que se tenían que repetir muchos de los procesos, mucha documentación, y entonces ponían en la mesa que debía haber un acuerdo de facilitación comercial, pero formalmente no lo hicieron hasta la reunión de Bali en Indonesia en el 2013. Ya lo pusieron en las mesas de negociaciones que culminaron con su aprobación en el año de 2017 y nuestro país lo publica el 6 de abril de ese año 2017. O sea que tenemos publicado desde el año 2017 este acuerdo de facilitación comercial, ya corrieron 5 años y vamos a ver todo lo que ha dejado de hacer México en materia de facilitación comercial. Llevamos 5 años, en la mañana hablaban del sistema armonizado que decían, desde que se firma la enmienda o se emite la enmienda del sistema armonizado, de inmediato, dicen, en la Comunidad Europea, de inmediato la aplican. Esto entró en vigor el 1 de enero de este año, la 7ª enmienda, y en México apenas va a entrar en vigor el 12 de diciembre de este año.
O sea, seguimos 3, 4, 5 pasos hacia atrás. Seguimos muy lentos al momento de reaccionar en tratados internacionales, en convenios internacionales. No es algo que si México quiere aplicar o no. Se comprometió desde que pidió su adhesión a la OMC a cumplir con esos convenios internacionales y sí lo hace, pero lo hace demasiado lento desde mi perspectiva. Pero bueno, entonces ya vimos cómo se va gestando el acuerdo de facilitación comercial y nos vamos a lo que nos concierne, que es el capítulo 7 del TEMEC, en esa relación entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero de manera particular, México y Estados Unidos tenemos más de 3,000 kilómetros de frontera común, 19 aduanas en esa franja fronteriza norte o franja fronteriza sur, dependiendo de dónde vivas, ¿no? Si el que vive en Estados Unidos dice, pues mi franja fronteriza sur. México es uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, siempre anda fluctuando en el 1, en el 2 o en el 3, ahí estamos, en ese top 3. El puerto fronterizo de Nuevo Laredo, que está en el estado de Tamaulipas, que colinda con Texas, en Laredo, Texas, orgullosamente soy neolaredense, por ese puerto fronterizo, todos los días cruzan más o menos 16,000 operaciones de comercio exterior, incluyendo 1,800 carros de ferrocarril, todos los días. Entonces, esa posición geográfica que tenemos, la deberíamos de llevar a que sea el comercio mucho más ágil en esa franja fronteriza, en ese punto estratégico que es el punto con mayor movimiento comercial en América Latina. Pero lo decía mi amigo Héctor, que este señor empieza a amenazar desde que está en campaña su política antimigrante, pero sobre todo su política antimexicano, con la amenaza de cancelar el Telecán, que finalmente lo cancela, pero vuelve a demostrar que necesita de México para la guerra con China al firmar el TEMEC, porque decía que pues, a él no le interesaba firmarlo, y finalmente vimos que sí le interesaba firmar ese tratado, de tal forma que el 30 de noviembre del 2018 se firmó y entró en vigor en el año de 2019. Entonces, ahí con todo y su retórica de Donald Trump, pues demuestra que México es una parte muy importante para la región TEMEC. De ahí entonces bajamos en este capítulo 7 del tratado, en donde no solamente se pactó que se respetaría el acuerdo de facilitación comercial, sino que además se iba a mejorar. Entonces, en el capítulo 7.1, artículo 7.1, ellos refrendan que el acuerdo de facilitación comercial tendrá vigencia también en este tratado. En el artículo 7.2 habla de la publicación en línea de sus legislaciones y procedimientos aduaneros. En la mañana veía que hay un diario oficial de la Comunidad Europea, en unas presentaciones que nos hicieron, pero no he encontrado en línea la publicación normativa de la Comunidad Europea, que seguro la deben tener. En México nosotros tenemos, el gobierno publica ya sea en la página del SAT o la publica en la página de la ANAM, que todos están peleados, pero ahí se están, ojalá se pelearan para poner el acuerdo de facilitación comercial mucho más rápido, ¿no? A ver quién lo hace más rápido. También está en la página de Secretaría de Economía y también en el Sistema Nacional de Información de Comercio Exterior, el SNICE. Ahí uno se mete a esas páginas y puedes bajar toda la normatividad en México, los procedimientos, incluso en la página del SAT está el manual de operación aduanera de cómo funciona o cómo deberían funcionar las importaciones y exportaciones en México. La comunicación con los operadores comerciales, esto es para que de manera anticipada se les informe de las nuevas regulaciones, y en México a nivel de reglas me parece que está fallando, sí lo pone a nivel de reglas, pero eso lo tendría que elevar a nivel de ley. En la regla 122 te dice que podrán estar poniendo versiones anticipadas a las reglas de comercio exterior, que sí lo hacen, o sea, ponen la primera versión anticipada y un mes después, 2 meses después la publican en el diario oficial. ¿Sirven? Pues sí sirven, realmente sirven, pero me parece que deberían de estar un poquito más arriba.
servicios de información, resoluciones anticipadas que solamente tenemos de origen, de valor y de fracción arancelaria. En el capítulo 7.6, asesoría o información sobre devolución de aranceles, sí tenemos, pero también lo tenemos a nivel de reglas. La regla 1614 establece los procedimientos para los programas de diferimiento de aranceles y respetar lo que dice el artículo 2.5 del TEMEC, que los que estamos en la operación pues sabemos perfectamente de qué estamos hablando cuando decimos programas de diferimiento de aranceles. También lo tenemos con la Unión Europea, hay una regla específica para este programa de devolución de aranceles y nos dice ahí que a través de un identificador tienes que decir si ese producto se regresa en su mismo estado, está transformado y lleva materia prima no originaria del tratado del que estemos hablando. Despacho aduanero de mercancías, artículo 7.7, que deberíamos de publicar los procedimientos, pues sí, en el artículo 36 y 43 de nuestra ley aduanera, ponemos ahí lo que es el despacho aduanero, que es la obligación de transmitir una información aduanera, que nosotros le llamamos pedimento, y en el artículo 43 de ley nos dice que una vez que pagué las contribuciones, pues tengo que someterlas al mecanismo de selección automatizado para ver si me toca verde o rojo, y que ese reconocimiento puede hacerse de acuerdo a los tratados internacionales, o puede hacerse de manera tradicional, o puede hacerse de acuerdo a los convenios con otras instituciones como pudiera ser el SAT y los Customs o el CBP en Estados Unidos. Envíos de entrega rápida, el artículo 7.9, el uso de la tecnología de información, y aquí estamos hablando específicamente del sistema electrónico aduanero, que lo citan diferentes artículos en nuestra ley aduanera, pero en el artículo 6 de la ley, coincidentemente con el código aduanero que estuve revisando de Europa, también está en el artículo 6 del sistema, de los sistemas electrónicos. Entonces, en este artículo 6 me dice que todas las operaciones de importación o exportación se tendrían que realizar utilizando el sistema electrónico aduanero. El artículo 7.10 me establece que debemos tener una ventanilla única que nosotros ya teníamos desde el 14 de enero de 2011, se publicó en el Diario Oficial y que entró en vigor el 1 de junio de 2012. Bueno, entró en vigor, pero ya sabemos que el primer día de aplicación, a las media hora, se colapsó el sistema y tuvimos que ir a la manera tradicional. Pero más o menos, pues ahí va funcionando nuestro sistema aduanero, los que decía el maestro Felipe Miguel, los que utilizaban todavía el código aduanero, parece que me tiró una pedrada, casi yo utilicé el sistema, el código aduanero en México, me tocó hacer los pedimentos a máquina, esos que eran tamaño, en doble página, etcétera. Entonces, desde entonces ya me tocaba a mí estar en el despacho aduanero y fue un cambio radical ese 1 de junio del 2012, porque no podíamos creer que no tenía ya la obligación de grapar una factura, un certificado de origen o un permiso, como cuando se dio el cambio en 1990 de que ya no, que te podía tocar desaduanamiento libre, o sea, no podíamos creer nosotros los que teníamos ya tiempo en ese despacho donde todo entraba a vistas de la autoridad. Por eso les decían, o sea, tenían ese puesto de vista aduanal, porque la mercancía necesariamente entraba a la vista del funcionario público. Entonces, cuando viene el sistema de selección aleatoria, que así se llamaba, pues nosotros no podemos creer que me podía tocar verde, ¿no? Entonces, esas parteaguas que se fueron dando en nuestro sistema aduanero mexicano han sido muy interesantes y creo yo que con todo y que se cae el sistema, que se cae la ventanilla y todo, y el pleito que traen entre ellos, ha mejorado muchísimo nuestro sistema aduanero mexicano. En el artículo 7.11 me habla de la transparencia, predictibilidad y consistencia de los procedimientos aduaneros. Y ahí todavía hay mucho que hacer. En la mañana hablaban una compañera de Manzanillo y decía que pues más o menos en Manzanillo se despachan en 5 días. ¡Ojalá fueran en 5 días! Estuve en Manzanillo en el mes de noviembre y ahí hubo un congreso ahí portuario y la estadística es 11 días en promedio un contenedor. 11 días.
y te dan 7 días libres. O sea que en promedio todos pagan 4 días de almacenajes. Carísimo, es carísimo. Entonces, el acuerdo de facilitación comercial tiene que permear en México, no cuando se contente la ANAM con el SAT. Tiene que ser ya, vamos atrasados. Entonces, algo tenemos que hacer como colegio para, pues no presionar, pero sí meter recomendaciones a las autoridades de decir, muévele, por favor, ¿no? 7.12, gestión de riesgo. Claro que tenemos gestión de riesgo, porque el sistema de aduanas en México te mide el riesgo de los productos o de los embarques de acuerdo al origen, a la fracción, al importador, al agente aduanal o todos juntos. Y entonces ahí te dice, pues sí, es que siempre me toca rojo, pues siempre traes de China. Productos, juguetes, etcétera, ¿no? Entonces hay una combinación de origen y producto, rojo. Combinación de importador, fracción arancelaria, rojo. Agente aduanal no, porque esos son bien sanos, todos los agentes aduanales son muy sanos. Pero nada más, sí, pero pues ya es por el origen, el cienciado, ¿no? Artículo 7.13, auditorías postdespacho. ¿Hay en México? Por supuesto que sí la hay. Sí la hay. Fíjate lo que dice el informe de gestión tributario que publica el SAT cada trimestre. Dice, por cada peso que destino a la fiscalización, recaudamos 136 pesos. Ese es al segundo trimestre de este año. Entonces, ¿es redituable? Por supuesto que es redituable. Yo no sé si el petróleo sea tan redituable como la fiscalización postdespacho en México, ¿no? La gas en el segundo trimestre del 2022 recaudó 38,200 millones de pesos. En los primeros 6 meses solamente de fiscalización. Y la mayoría de esa fiscalización es postdespacho. ¿De dónde nacen entonces esas cartas invitaciones? Que son todo menos una invitación, ¿sí? Porque cuando te llega es que ya te pescó. Ya en sus programas, sus sistemas de análisis de riesgo, ya sacó métricas y dijo, aquí me debes. Y cuando te llega esa invitación, pues ya mejor regularízate. Y entonces el SAT casi sin mover un dedo, o la ANAM casi sin mover nada, está recaudando. ¿Eso es bueno? Me parece que es bueno. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, decía otro de los ponentes, el tema es cumplir. Y cumplir con un respaldo, como decía otro de los expositores. No solamente es me autodetermino, guarda la información que compruebe tu autodeterminación. Artículo 7.14, operador económico autorizado, que ahí está en el Código Aduanero de la Unión Europea, bájenlo, está libre ahí. El de 2016 que nos hizo el favor de comentar el maestro, ahí está, tienen su capitulado específico de operador económico autorizado, que recuerden que esta es una figura de la Organización Mundial de Aduanas, 11 estándares de seguridad. Yo le digo a los clientes que despachan con nosotros, aunque no te den la certificación, adopta esos 11 estándares de seguridad, porque vas a tener tu cadena de suministros segura. Estos son los que hay en México. Importadores y exportadores 650, agentes aduanales 184, transportistas 246, recintos fiscalizados 14, parques industriales 2 y 2 mensajerías. ¿Qué es lo que falta? Pues falta más promoción por parte de la autoridad, porque ya te demostré que soy confiable. Y si tú te vas a la regla 7.3 de comercio exterior y ves las facilidades de los operadores económicos autorizados, híjole, pues como que le falta más carnita, ¿no? Como que le falta que me apoyes más. Orientación administrativa, sí la hay. Tránsito de mercancías, pues también tenemos todo nuestros artículos en el 124, 125 de ley aduanera, el tránsito interno, el tránsito internacional. Me detengo en sanciones. ¿Qué dice el TEMEC? Las sanciones tienen que ser uniformes en todo el territorio, impuestas únicamente a los responsables, proporcionales al grado y gravedad de incumplimiento. Errores simples no deben ser sancionados. Tú transmites una información de tu factura, te equivocas en la fecha, que no le afecta absolutamente nada en la fecha, 26,000 pesos de multa. ¿Dónde está el acuerdo de facilitación comercial? Aquí. Lo que nos decía el otro amigo abogado, decía,
Si algo no estoy cumpliendo, el acuerdo de facilitación comercial dice que me dejes regresar. Tampoco. Entonces sí hay mucho, hemos avanzado mucho, pero también hay mucho por hacer. Normas de conducta, que es lo que va a ver mi querido maestro Juan Ravindrana. Agentes aduanales. Fíjate lo que dice el acuerdo de facilitación. Cada parte permitirá que un importador pueda presentar por sí mismo una declaración. Sí se puede, ya legalmente se puede. Que no lo quieren hacer es otra cosa, por el tema de la responsabilidad solidaria. En Europa también está esa figura del representante aduanero. Ninguna de las partes impondrá límites arbitrarios a la cantidad de puertos que un agente aduanal pueda operar. Sin embargo, en México está limitado a 4 aduanas, más de 20 años sin convocatoria. Hay mucho todavía por hacer. Inspecciones fronterizas, llamado coloquialmente el despacho conjunto. Esto en Europa me parece que no lo entienden porque ellos es una comunidad que ha cedido parte de su soberanía, nos lo explicaron muy bien en la mañana. Entonces ellos, si vienen un producto de Portugal a España, de España a Francia, pues ellos no hay ninguna declaración de aduanas. En México, por esa relación que tenemos con Estados Unidos, debería ser mucho más efectiva las inspecciones conjuntas. Había 4, ya solamente hay una, que es la de Tijuana con San Diego para productos agrícolas. Pero había uno en Laredo, Texas, que salían productos ya despachados para 6 aeropuertos en México. Desde Laredo, Texas, salían ya despachados para la industria aeronáutica, eléctrica y electrónica. Ya ese proyecto ya está detenido. 7.21 el artículo. Protección de la información de los operadores comerciales. Pues sí, toda esa información, dice el artículo, me parece que 66 del Código Fiscal de la Federación, que todos los funcionarios públicos que intervienen en una fiscalización deben de guardar la reserva de toda esa información. El artículo 6.9, que exija que intervenga en actos de fiscalización, debe guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos que observe en esos actos de fiscalización. 7.23, iniciativas aduaneras para la facilitación del comercio, no las he visto. Comité de facilitación del comercio, no lo he visto. Pero bueno, son rubros pendientes que ahí tenemos como país para atender a ese convenio internacional. En la sección B me habla de cooperación y aplicación de la legislación. Y el gobierno de México, a través del SAT y de la ANAM, tiene convenios de intercambio de información confidencial o sensible, y en su gestión de cada 3 meses me lo ratifica, porque no solamente me lo dice o me lo deja entrever que hay ese intercambio de información. Nosotros hemos visto publicados tratados internacionales de intercambio de información fiscal y aduanera con más de 60 países. Y en su informe tributario el SAT me dice: el SAT mantiene un intercambio de información con otras administraciones tributarias para combatir de manera conjunta el fraude comercial, inhibir el contrabando, el lavado de dinero y la defraudación fiscal. ¿Qué es lo que yo creo que requiere nuestro país? Así como nos dijeron de la Unión Europea que necesitan o que sugerían un ente aduanero para toda la comunidad, yo pienso que a nuestro país le hace falta una nueva ley aduanera como la que propuso el doctor Ravindrana cuando estaba en la Administración Central de Apoyo Jurídico. ¿Para qué? Para muchas cosas, pero sobre todo que promueva con mayor énfasis el acuerdo de facilitación comercial, que haya mayores beneficios reales a las empresas certificadas, que haya soluciones alternas en los casos de retención y embargos de mercancías, porque acaban de sacar una regla de comercio exterior y te dice, si omites una norma oficial de información comercial tendrás 30 días. ¿Para qué me lo dices? Es una regla, ya lo dice la ley. Mejor dime que la autoridad me tendrá que notificar de inmediato y no a las 3 semanas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Te levantan un acta de PAMA, al mes te notifican y ya vale más que le firmes con la fecha que yo digo. Te levantan un acta de retención, no te tardan un mes. ¿Por qué? Porque a los 30 días la mercancía debe pasar a propiedad del fisco.
pero sí te lo notifican a los 20 días, para cuando ya nomás te quedan 10 días para que cumplas con tu norma oficial mexicana. Opciones claras, ahí te va, ¿ya se fueron mis amigos agentes aduanales? No, ahí está. Opciones claras que permitan la continuidad responsable de la figura del agente aduanal. Me parece que es importante que el agente aduanal pueda tener su sustituto, como lo han tenido en épocas anteriores, pero a la nueva ley le hace falta mucho más. Mayor vigilancia a los recintos. No es posible que en Manzanillo se tarden 11 días para despacharte un contenedor. No es posible. Ahí en ese congreso que hubo portuario en Manzanillo, pues ahí estaban los responsables de los recintos fiscalizados, los maniobristas, y luego entonces decían, para que te liberaran un BL, a veces se tardaban 4 o 5 días. Cuando a veces basta un solo correo electrónico para que te digan, ya está revalidado, ven por tus mercancías. Y por eso hay un recinto fiscalizado estratégico afuera. Bueno, ¿por qué tiene que haber 10? ¿Por qué tiene que haber 10 si esa es función de la aduana, liberar las mercancías de inmediato? Por eso hay 10 recintos fiscalizados estratégicos ahí en el puerto de Manzanillo. Entonces me parece que la facilitación comercial para México todavía le queda un buen rato para que lo veamos en la vida práctica. Muchísimas gracias. Gracias. Muy buen análisis del capítulo 7, mi querido amigo. Y bueno, pues el Colegio Nacional de Profesionistas con Posgrado en Derecho y el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, así como la Academia Internacional de Clasificación Arancelaria de Mercancías, otorgan el presente reconocimiento al maestro Gerardo Velasco Madrigal por su valiosa participación como ponente en el primer Congreso Internacional de Derecho Comparado México-La Unión Europea, Madrid, España, a 9 de diciembre del año 2022.